Bueno, gracias por la invitación, Adriana, Diego, la organización del Social Media Day. Encantados de participar como Comscore nuevamente. Es una instancia que a nosotros nos interesa mucho porque la realidad es que social media hace muchos años que ya viene siendo un foco de atención para los marketeros a nivel global y empiezan a abrirse espacios de trabajo mucho más de nicho y espacios donde la data que Comscore puede aportar puede ser interesante desde el punto de vista de medición de audiencia u otro, que es básicamente por donde vamos a abordar la presentación de entrada para dar un marco, digamos, a todas las presentaciones que vienen ex post. Vamos a arrancar hablando del contexto de social media para ir hacia influencers y el contenido patrocinado, que es básicamente lo que hoy día demanda gran foco de información en social media. Voy a arrancar muy breve. Yo creo que una buena parte de la audiencia nos conoce, pero los que no, Comscore es una compañía americana, es una compañía pública que cotiza en bolsa en los Estados Unidos. A lo que nosotros nos dedicamos básicamente es a medir. Somos una compañía de medición de audiencias en el mundo digital. Lo hacemos hace ya largos 20, 21 años, desde el año 99 en adelante, arrancando con la medición de desktop y laptop, que era básicamente el 100% de la audiencia, para ir moviéndonos también hacia la medición de dispositivos móviles, de contenido en over the top y otro tipo de métricas que empiezan a conglomerar toda la audiencia digital en el mundo. La idea de esta compañía, de nosotros hace años, es ser una compañía independiente de métricas que aporte a la industria digital, ya sea la cadena de valor de la industria digital, desde el punto de vista de todas aquellas personas, entidades, medios, que estén interesadas en conocer las audiencias y aquellas que quieran invertir en inventario publicitario y aquellos que los venden para conectar a través de métricas que son confiables y que tienen metodología ya probada a nivel global. Sé que tenemos un espacio breve, así que voy a recorrer la agenda. Vamos a tocar 4 puntos, hablar de los usuarios de social media en Latinoamérica, cómo los vemos, cuáles son los contextos en los países más importantes o que tienen mayor penetración. Vamos a hacer un zoom en Argentina en específico, mirar el contenido patrocinado e influenciadores y vamos a finalizar con un breve pantallazo del mundo retail en Argentina en el espectro de social media para entender también cómo esa categoría en específico irrumpió fuertemente con la pandemia y todo lo que condicionó a las audiencias desde el punto de vista de empujar el consumo de ciertos bienes y servicios, bienes básicos y suntuarios a través de canales de e-commerce, pero particularmente cómo el social media empujó ahí. Voy a arrancar dándoles un contexto latinoamericano, principalmente en los países donde vemos mayor penetración. Hablando de smartphones y tablets más 15, que cuando digo más 15 son los usuarios mayores de 15 años, que son los que nosotros estamos midiendo en los distintos mercados, y lo que ven en las franjas son los visitantes únicos. Nosotros nos dedicamos básicamente a medir personas, no dispositivos. Medimos a las personas a través de los dispositivos, pero en el fondo hacemos un proceso de reconciliación de esa información para asegurarnos que el número que ustedes ven ahí son usuarios únicos o personas indistintamente por cuántos dispositivos estén ingresando. En general, la audiencia en los principales países en el entorno social media creció en el orden de menos de 2 dígitos, pero creció prácticamente en 2 dígitos en la Argentina entre mayo del 2019 y mayo del 2020, que es el último dato conciliado que tenemos de esto. En Brasil llegando a más de 105 millones de personas solo en dispositivos móviles, y en Argentina a casi 27 millones hoy, con un México también cerca de los 54 millones. Es interesante el caso de Argentina, porque si bien es la mitad de México en términos proporcionales y de población digital total, no es la mitad, con lo cual ya vamos a ver que la penetración de social media en Argentina es consistente y es bastante amplia. También en desktop, porque en general uno pensaría que hoy día social media tiene una penetración prácticamente en los dispositivos móviles, por razones obvias, pero en general también en desktop hay una penetración. Sí es verdad que hay una caída consistente, particularmente en el caso de Brasil. En México y Argentina son menos de 2 dígitos, pero todavía hay una masa crítica de usuarios ingresando a social media desde dispositivos de escritorio o laptops, por lo cual aquí hay una penetración interesante también de observar. Ojo que cuando nosotros empezamos después a hablar de audiencia multiplataforma, esto es una persona en desktop o móvil, después nosotros los desduplicamos y básicamente hablamos de una única persona.
Demográficamente en Latinoamérica el género hombres, el 52% de su audiencia un poco más enganchada con social media que mujeres, en este caso que son 48%. La edad en términos demográficos es casi una obviedad, entre 15 y 24 años es la mayor cantidad de penetración o de audiencia enganchada con contenido de social media, va decreciendo hacia más 55, pero lo interesante de ese más 55 es que al ser 12% hoy, era mucho menos de 2 dígitos hace 2 o 3 años, con lo cual en rigor ha venido creciendo también consistentemente a través de todos los segmentos demográficos. Son más de 16.000 millones de minutos al mes que se ve en Latinoamérica, en particular el consumo de tiempo promedio del social media, y casi 7,4 minutos por promedio por visita cada vez que se está ingresando a cualquier plataforma que esté catalogada como social media en general. El alcance en estos 3 principales países es prácticamente el 100%, estamos hablando más del 90% en todos los casos. En Brasil, prácticamente una de todas las personas que están ingresando en algún momento vía algún dispositivo, ya sea de escritorio o un móvil a internet, en algún punto del mes, entran a un sitio social media. En Argentina, poco más de 9 de cada 10 usuarios entran a social media también, de modo que la penetración es altísima, hablando de cuál es el alcance que construye esta categoría en los distintos países. Vamos a hacer un zoom en Argentina y vamos a hacer un zoom breve para mirar cómo está clasificado hoy día social media o cómo está conectado o enganchado con las audiencias. En términos de minutos totales, ¿cuál es el consumo promedio? ¿Cuánto está la gente consumiendo contenido en sitios clasificados como red social? En Argentina hoy día son más de 81.000 millones de minutos. Brasil es por lejos el de mayor consumo, y México también. Vuelvo a insistir que es interesante el benchmark con México respecto a una población de más del doble Argentina, pero no necesariamente en más del doble en consumo de minutos. Por eso hablaba de que la penetración de social media en Argentina es amplia y es interesante observar después en el desglose que probablemente van a ir haciendo todos los presentadores a lo largo de la jornada. Ya mirando algunos temas en específico, nosotros como Comscore, a través de nuestras plataformas, no estamos centrados en observar particularmente sitios o posteos específicos de usuarios, personas, pero sí lo hacemos de entidades, propiedades de anunciantes, medios u otros, que en general son las que nos interesan observar. Y dentro de esas 1.500 propiedades que observamos en Argentina durante el mes de junio de 2020, entre Facebook, Twitter e Instagram, se generaron casi 193 millones de interacciones, más de 500.000 publicaciones, más de 35.000 videos. La cantidad de interacción o audiencia enganchada con redes sociales en Argentina en estas 3 plataformas, que son las principales que nosotros estamos observando hoy, es amplísima, y es lo que vamos a ir observando también como un embudo en la medida que avancemos en la presentación. Ya hablando de las acciones, cuando hablamos de acciones hablamos más allá de un like, hablamos hablamos de comentarios, si me gusta, me enoja, me enamora, las acciones que van generando cada uno de los contenidos y el porcentaje y su peso por canal social, medido siempre en Facebook, Instagram y Twitter hoy. Lo interesante de Argentina es que ya va prácticamente Instagram empatando a Facebook, está en un 50-45 hoy, siendo Twitter no del todo relevante, no alcanzando a llegar a los 2 dígitos, pero de todos modos el caso de Instagram, lo vamos a ver, es bien especial. En Argentina ha crecido mucho, en Brasil ya Instagram sobrepasó por lejos a Facebook, con lo cual Instagram empieza a posicionarse como un dominador interesante o una alternativa interesante al predominio que ha venido mostrando Facebook consistentemente en otros países, como por ejemplo el caso de México o Perú. Nuevamente, hablamos de todo tipo de acción acá en estas 3 canales sociales. Por ejemplo, si empezamos a ver el tipo de contenido sobre el cual se están generando este tipo de acciones o el share de publicación, empezamos a ver que el 62% de ese contenido se está posteando por videos, el 15% se está haciendo por fotos, el 23% son links o enganches a otro tipo de contenido externo. Y lo relevante es que en promedio un posteo genera por lo menos 1.208 clics en la Argentina. Eso es un número relevante, está dentro del promedio de Latinoamérica y un poco por arriba de los otros 2 países, y en general los posteos que generan mayor interacción son entre 25 a 29 palabras. Esto obviamente lo estamos midiendo en Facebook, para resaltar ese espacio en particular. Ahora,
Las reacciones, ustedes dirán, bueno, ¿por qué me muestran las reacciones? Por un tema específico. En general, y esto ya ustedes lo deben saber, cuando no se aplicaba un like o en la búsqueda perpetua del like, lo que iba ocurriendo con otro tipo de reacciones es que si eventualmente la audiencia tenía una reacción negativa, no necesariamente estaba representada o podía subrepresentarse. Y hoy día empezamos a ver también cómo las audiencias empiezan a generar o engancharse con el contenido desde el punto de vista emocional en otros contextos que no es únicamente un like, sino con temas más genuinos como me enamora, me gusta o incluso me desagrada, viendo que efectivamente hay algunos países donde esto es bastante amplio. En el caso de Argentina sigue un predominio del like, pero empiezan a haber elementos como el amor cuando hablo del amor es el enganche genuino respecto del resultado o la reacción a un contenido en específico en Argentina, que es de los pocos que en el caso de Love está pasando los 2 dígitos junto con Chile o México. Todos estos datos después nosotros se los vamos a dejar en esta presentación o el equipo del Social Media Day se los va a poder compartir a ustedes. Todo esto lo vemos como resumen de junio 2020. En realidad esto es una evolución que se ha venido dando desde que este tipo de reacciones se fueron ampliando en las redes en particular. Desde ese espacio más bien generalista de Argentina, quiero entrar en el tiempo que nos queda a la parte de contenido patrocinado o influenciadores y empezar a hablar de cómo vemos a los influenciadores y el branded content en específico. En el caso de Facebook, y esto es algo que vimos en junio de 2020, donde vemos la mayor penetración del contenido patrocinado, de todo lo que se está publicando como contenido, hoy día en Argentina el 2,1% de ese contenido está siendo cobrandeado o efectivamente es un contenido patrocinado per se. Es básicamente lo mismo que en Chile y está dentro del promedio de Latinoamérica, con lo cual es un espacio donde todavía creemos que hay oportunidades. Si lo vemos en una evolución de tiempo, hacemos un benchmark para salir de la foto, digamos, hacemos un continuo desde 2018 a 2020, encontramos que en 2019 hubo un crecimiento sostenido en Argentina, prácticamente no se duplicó, pero digamos que fue casi un 70% de crecimiento, cae en 2020, pero no es precisamente un tema orgánico, con excepción de Perú, sino es más bien la situación pandemia. Nosotros vemos que efectivamente en todos los segmentos de audiencia, con excepción de sitios de noticia e información, la caída de audiencia o incluso de inversión publicitaria, en este caso contenido patrocinado, tiene que ver necesariamente con eso. Sería interesante, y lo vamos a ver hacia el 2021, si hay un bounce back, si hay un rebote respecto al contenido patrocinado. Quiero entender, mirando estos datos, si es lo que nosotros hemos podido observar, que no es un comportamiento orgánico o que las marcas no se vuelquen o generen interés sobre este contenido, sino más bien que obviamente el lockdown, la pandemia y la situación económica ha hecho repensar este canal, aun cuando sigue teniendo de las mayores penetraciones en términos de audiencia en la región y a nivel global. Si vamos mirando las categorías o hacemos un desglose específico en términos de la participación del contenido brandeado, en el caso de Argentina, vamos a ver que Argentina está presente en todos estos 5 que fueron donde más contenido brandeado vimos en este último tiempo, pero en específico lo que vemos acá es que el 8,32% de todo el contenido patrocinado que hubo en la categoría, por ejemplo, de ropa y accesorios dentro de retail, fue la más grande en Argentina, así como la participación de salud y bienestar dentro de consumer goods, no necesariamente en automotriz o electrónica, pero sí en alimentos, como fue ampliamente la mayor cantidad de contenido patrocinado en México. Y así podemos ver los desgloses por país, pero en este caso en específico lo estamos mirando para Argentina, Brasil y México. Y lo interesante de mirar acá es que después, obviamente, nosotros podemos extender este dato y ver el quiebre específico que tiene el contenido patrocinado por las distintas industrias. Obviamente estas industrias reaccionaron, más allá de que el contenido patrocinado en general cayó, reaccionaron respecto de empezar a juntar con algún contenido en específico, alguna historia, algún contenido para enganchar con una audiencia cautiva en específico, y estas fueron las categorías que tuvieron el mayor impacto. En términos de los influenciadores, nosotros ya hemos hablado de los influenciadores en otras presentaciones y probablemente hemos dejado algún tipo de presentación disponible para las audiencias, pero para nosotros lo interesante respecto del influenciador en sí y que hemos podido canalizar a través de estos años respecto de las conversaciones con marqueteros
son 3 elementos que parecen ser los más genuinos respecto de la presencia de un influenciador o cómo este puede impactar en audiencias y ser base o rostro de una historia para alguna marca. Obviamente, la audiencia y el alcance. Uno creería que en general el alcance, yo creo que hoy día las marcas están más interesadas en la audiencia en particular, por nicho que sea, lo genuino que pueda ser el influenciador respecto a una audiencia o cuán enganchada puede estar esa audiencia con ese influenciador resulta quizás hasta más interesante que el alcance, eso depende de cada cual. La confianza y la autenticidad de ese influenciador que está de la mano con cómo la audiencia lo sigue y se engancha con él, y obviamente el poder de innovación que tiene que ver con cuánto conocimiento tiene la industria para que el contenido que esté volcando sea efectivamente de alto impacto en la audiencia a la que esté alcanzando. Ya hablando de las categorías de influenciadores en general, por nivel de interacción total en Argentina en específico, en el junio del 2020, de todos los influenciadores y las distintas categorías que nosotros medimos en la Argentina, casi el 36% de las interacciones se dieron en atletas. La categoría de atletas son todos aquellos influenciadores que están vinculados al mundo del deporte. Un poco menos del 10% se dio en modelos, en fashion, periodistas y actores, con lo cual aparentemente, y aquí vamos a hacer un desglose después demográfico, etario y también de género, para ver cuál es el enganche que tiene específicamente los deportistas o esta categoría de atletas en Argentina. Estos son los 5 influenciadores que hoy día concentran casi el 42% de todas las acciones que están relacionadas a contenidos, digamos, como influenciadores que tienen contenidos relacionados, diría que para refrasear, el 42% de todas las acciones son generadas en contenidos relacionados a este top 5 de influencers, de los cuales hay deportistas, presentadores y modelos. Estamos hablando acá de millones de interacciones. Messi por lejos con casi 41 millones de interacciones, esto solamente en junio de 2020, Dybala y así sucesivamente en adelante para cada influencer. Y después podemos desglosar un poco de Messi, y aquí hay algunos datos que nos parecieron interesantes de mostrar. En el caso de las audiencias, casi el 64%, diría que 2/3 de la audiencia conectada con Messi, hoy día lo hace a través de Instagram, a pesar de que Messi en general publica casi 50% de sus contenido, lo hace en ambas redes sociales, Facebook e Instagram. Sin embargo, 9 de cada 10 personas o el 90% de todas las interacciones o acciones que se están generando con el contenido de Messi se hace a través de Instagram, muy poco a través de Facebook, a pesar de que él genera mucho contenido desde Facebook también. Los likes o reacciones se dan en general mayoritariamente desde Instagram, con lo cual lo relaciono con el slide inicial de la predominancia que empieza a tomar esta red social en Argentina en específico. Y 3/4 partes de los comentarios en general que se generan desde los posteos de Messi también se hacen desde Instagram. Después podemos ir mirando desgloses específicos, esto no me voy a detener ahora, se los voy a dejar a ustedes para que lo vean después cuando tengan la presentación en mano. Otro tema interesante que nosotros lo vemos como plataforma de audiencias es empezar a ver las afinidades que tiene un Messi, por ejemplo, o los influenciadores con algunas categorías. Esto también es interesante para las marcas, porque de una u otra manera cada vez que se elige un influenciador, más allá de la audiencia cautiva que tenga, ese influenciador también puede tener alguna afinidad con alguna otra categoría o algún otro espacio que pueda ser contingente o adyacente a la marca en específico. Por ejemplo, en el caso de Messi, evidentemente, si lo hacemos un índice aquí a base 100 o base 10 en este caso, Messi tiene una afinidad de casi 11 puntos base por arriba del promedio para todos los contenidos que están relacionados con deporte y recreación, pero 2 veces por arriba del promedio para retail, y en general también en elementos como ropa, accesorios, lujo, tiene un nivel de afinidad altísima, y obviamente con algunos otros atletas que nosotros vamos mirando acá, con periodistas, con músicos, de modo que es interesante también no solo mirar la audiencia del influenciador, sino también adyacentemente cómo puede a otras categorías influenciarlas y las afinidades que puede tener también. En este caso, si nosotros vamos viendo la comparación de Leo Messi y cuáles son sus afinidades, obviamente la va a tener con algunos personajes como Mascherano, que son futbolistas, pero también con sitios de deportes o medios de deportes,
con agrupaciones que pueden ser desde el punto de vista deportivo u otros. En general aquí es completamente deportivo, pero también a nivel de gobierno, automotriz, media, entertainment, por lo cual, evidentemente, cuando hay una elección de un influenciador, la capacidad que tenga de impactar también o de cruzar esas audiencias o tener afinidad con otras industrias puede ser relevante para entender cuáles de esos influenciadores pueden ser determinantes para el mensaje y para mi marca. Aquí algo del contenido patrocinado que ha hecho Messi en Facebook. Básicamente en junio de 2020 vimos todo el trabajo que ha hecho Messi en particular para una marca deportiva, con más de 550.000 acciones generadas. El tipo en general, después lo vimos, es casi el 41% de todo, más del 42% de todos los posteos o los contenidos relacionados patrocinado tiene que ver particularmente con Messi, pero aquí vamos a ver los detalles específicos respecto de cuál es la interacción que tiene él hoy en ambas plataformas, en Facebook e Instagram, en detalle, y las acciones que va generando. Pero después, ya para ir cerrando, porque creo que estoy más o menos en el tiempo, voy a ir en los últimos slides para dejar algunos comentarios que nos parecen interesantes. Uno es que del total de la base de influenciadores que nosotros hemos visto o estamos midiendo, siguiendo en Argentina, hoy día ya camino al 50% de ellos lo están haciendo en Instagram, en términos de audiencia. En términos de contenido, por lo menos el 20%, el 17% se está haciendo en Instagram, pero casi el 54% lo siguen haciendo en Facebook, aun cuando las acciones que se están generando mayoritariamente se están haciendo sobre Instagram, casi en un 78%, aun cuando en Instagram el contenido que se vuelca no es más del 20% del total. De los comentarios, casi el 92,6% de la base de influenciadores que están generando alguna reacción lo están haciendo en Instagram, y los likes estamos hablando de camino al 80%. De nuevo sostengo que, sin tener una predilección en particular por una plataforma u otra, la penetración a nivel de contenido brandeado y también de influenciadores de Instagram parece ser sostenida en el tiempo, y veremos cómo va a seguir de aquí en adelante. Ya cerrando y dando una conclusión, porque me parece interesante plantearlo, porque nos llamó la atención respecto a cómo se comportó en Argentina. El retail, nos preguntaron también si teníamos alguna mirada retail. Vimos que en general, para esta categoría, que fue la que más impactó en los últimos meses, el 38% de todo el contenido patrocinado de junio en Argentina tuvo que ver con alimentos, tuvo que ver con esa categoría en específico. Ya camino al 50% del contenido patrocinado de comida se hizo en medios de entretenimiento en específico. 15% del total del contenido patrocinado fue particularmente de supermercados, dentro de la categoría retail o de grocery retailers, que son pequeños supermercados o mayoristas, y 18% del total del contenido patrocinado en retail fue de electrónica, y así sucesivamente podemos ir mirando algunos aspectos de retail. Por ejemplo, el 16% del total de contenido patrocinado en retail fue de vestuario. De modo que un foco interesante para cerrar respecto a retail es que después podemos nuevamente empezar a hablar y entregar un poco más de información al equipo del Social Media Day para compartir acerca de cuál fue ese contenido, en qué medio específico o eventualmente qué influenciadores estuvieron enganchados con este tipo de acciones, pero queríamos dar una vuelta respecto de cómo fue la categoría retail y las acciones patrocinadas que se dieron en Argentina durante junio de 2020 como dato final. Bueno, eso es en general la presentación, la apertura con datos. Espero que les haya sido útil a todos. Sé que van a quedar dudas, van a quedar preguntas, y creo que vamos a poder abordarlas hacia el final de la sesión. Así que, bueno, gracias por invitarme a participar.